Bueno, seguimos, creo en Jesucristo, que empezamos. Y recordad, si recordáis, ya dijimos que Jesucristo es el personaje central de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La revelación de lo que San Pablo llama el misterio escondido de Dios se va haciendo poco a poco a lo largo de todos los siglos y a lo largo de toda la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento se va prefigurando y anunciando a Jesús, al Mesías, que lo tenemos ya de manera manifiesta en el Nuevo Testamento. El día pasado habíamos visto cómo se anunció ya en el Génesis, ¿se acuerdan, no? Cuando la caída de Adán y Eva, ya Dios anuncia que vendrá un Redentor, vendrá un Salvador. Hoy vamos a continuar viendo textos del Antiguo Testamento en el que se refieren a Jesús, se refieren al Mesías. Veamos en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos 1 al 3. Como al principio cubrió de oprobio a la tierra de Zabulón y de Naftalí, a lo último llenará de gloria el camino del mar y la otra ribera del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Sobre los que habitan en la tierra de sombras de muerte resplandeció una brillante luz. Multiplicaste la alegría, has hecho grande el júbilo, y se gozan ante ti, como se gozan los que recogen la mies, como se alegran los que reparten la presa. Bueno, o sea, fijémonos aquí un anuncio del profeta Isaías referido a las tierras de Zabulón y las tierras de Neftalí. Recuerden que cuando entraron en la tierra prometida se distribuyó entre las distintas tribus que constituyeron el pueblo. Entonces, la parte que correspondió a estas dos tribus, Zabulón y Neftalí, es la parte de Galilea. Y se dice que allí, en ese territorio, en esa zona, que está en tinieblas, en sombra de muerte, surgirá una gran luz. Vamos a fijarnos lo que nos dice en este sentido San Mateo, en el capítulo 4, los versículos 13 al 16. Dejando a Nazaret se fue a morar en Cafarnaúm, ciudad situada a orillas del mar, en los términos de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que anuncia el profeta Isaías, que dice: y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz, y para los que habitaban en la región de mortales sombras, una luz se levantó. Es decir, se dan cuenta que San Mateo, no olvidemos que San Mateo es judío, y el Evangelio de San Mateo continuamente nos va recordando cómo se iban cumpliendo lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, para confirmar que efectivamente era el Mesías esperado. Por lo tanto, fijémonos cómo ya se nos anuncia, no solamente que va a predicar, que va a enseñar, sino por dónde comenzará, y la situación de aquella zona donde él va a comenzar a predicar. ¿Y por qué es una tierra que está en sombra de muerte? Pues porque allí había muchos gentiles, por eso ya habla Galilea de los gentiles, y la fe no estaba, la fe del pueblo de Israel en aquella zona, pues estaba muy mezclada con otras ideas y con otras creencias. Y allí en esa zona, fijémonos cómo se nos anuncia que el Mesías, su obra, tendrá una dimensión intelectual de fundamentar la fe, de explicar la fe, de revelar el mensaje de Dios. Y se presenta como una luz que apaga, que disuelve, que desaparece las tinieblas. En el mismo profeta Isaías, veamos ahora el capítulo 61 y los versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí,
Pues Yahvé me ha ungido, me ha enviado para predicar la buena nueva a los abatidos y sanar a los que de quebrantado corazón, para anunciar la libertad de los cautivos y la liberación a los encarcelados, para publicar el año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los tristes. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según costumbre, entró el día de sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, dio con el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se le devolvió al servidor y se sentó. Los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Si fijamos que en este caso es el mismo Jesús el que nos dice que eso que decía Isaías se está refiriendo a él. La obra salvadora de Jesús, fijémonos que se va diciendo ya en el Antiguo Testamento, que es una liberación de tipo, digámoslo así, espiritual, de tipo moral, que dará libertad, dará alegría, que curará en ciegos, que liberará a cautivos, en este sentido de cautiverio espiritual, básicamente. Y por esto Jesús nos dice: hoy se ha cumplido, hoy se ha cumplido. Ese texto que acabamos de leer, tanto el de Mateo como el de Lucas, fijémonos que nos confirma que la figura de la cual se habla tantísimas veces en el Antiguo Testamento, como ese Salvador, ese Liberador, se refiere a Jesús. Pero no solamente esto, veamos otro texto que está en el Salmo 110, 109, saben que tiene la doble numeración. El versículo 4. Ha jurado Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, aquí tenemos ese anuncio en el Salmo 110 de una persona, de momento fijémonos, no nos dice quién, que será sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. ¿Se acuerdan quién era Melquisedec? De Melquisedec se habla en el Génesis, en la época de Abraham, cuando Abraham vuelve victorioso de aquella batalla en la que había liberado a su sobrino Lot y a todos los que estaban con él cautivos, y al regresar victorioso le sale al encuentro Melquisedec. Y Abraham, Melquisedec, que era sacerdote y rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén. Y Abraham le da el diezmo. Y Melquisedec ofreció a Dios un sacrificio de pan y vino. Esto nos relata el libro del Génesis. Pues veamos ahora, referente al sacerdocio, en Hebreos capítulo 5, leemos primero el versículo 1 y a continuación el 5 y el 6. Pues todo pontífice tomado de entre los hombres, en favor de los hombres es instituido para las cosas que miran a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y así Cristo no se exaltó a sí mismo haciéndose pontífice, sino el que le dijo: Hijo mío, eres tú, hoy te he engendrado. Como también dice en otra parte: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta? O sea, aquello que ha dicho el Salmo, nos dice la carta a los Hebreos que se refiere a Jesús. Por lo tanto, es un sacerdote, no olvidemos que Jesús es hombre y perfecto Dios, pero perfecto hombre. Y por lo tanto, este hombre, Jesús, es elegido para ser sacerdote, pero según el rito de Melquisedec. Otro texto referente al mismo Salmo 110, si lo tienen, ahora el versículo 1. Salmo de David, oráculo de Yahvé a mi Señor.
Siéntate a mi diestra en tanto que pongo a tus enemigos por escabel de tus pies. O sea, observen que aquí en este salmo, hemos visto en el versículo 4 que se nos dice que será sacerdote según el rito de Melquisedec, pero en este versículo 1 se nos habla de que Jesús es rey. Podemos ir a leer en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 26. Pues preciso es que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo reducido a la nada será la muerte. O sea, es necesario que Cristo reine hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo vencido será la muerte. Fíjense que de estos versículos, estos textos, que podríamos encontrar más, en el que se nos habla de ese Salvador como un rey victorioso, a la hora de interpretarlo, los judíos, pues la gran mayoría lo interpretó como un rey al estilo de David, porque además ya vimos que se le da incluso el nombre de David, que será un gran pastor. Por lo tanto, como que los intereses más inmediatos de ellos, y yo diría que de la mayoría de nosotros al menos, son los bienes materiales. Entonces lo interpretaron desde un punto de vista social, político. Por lo consiguiente, cuando Jesucristo se presenta como rey, pero no un rey material, no un rey con un ejército para librar a los israelitas que ellos imaginaban del dominio de los romanos, pues se escandalizan y no lo reciben. Pero recordemos que creo que no hará falta leerlo, la respuesta de Jesús a Pilato, cuando le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús lo afirma, para eso ha nacido, es rey, pero para dar testimonio de la verdad, es rey de la verdad. Con esto fijémonos que tenemos que darnos cuenta que la Biblia puede interpretarse mal. En realidad, en el Antiguo Testamento, los textos relativos al Mesías, mirados en su conjunto, lo describen de una manera fabulosa, como iremos viendo. Pero cuando hay prejuicios, ideas preconcebidas, entonces es fácil interpretarlo de una manera que a nosotros nos gusta, no lo que realmente es. Por esto cuando San Pablo en la carta a Timoteo le dice que la palabra de Dios, por ser inspirada, por ser palabra de Dios, es útil para corregir, para convencer, para educar en la justicia, todo eso lo hace la palabra de Dios si tenemos una actitud de apertura, es decir, de escuchar qué es lo que Dios me quiere decir, porque muchas veces, fijémonos, que quizá inconscientemente tenemos la actitud de que la palabra de Dios confirme mis ideas. Entonces así no me entero. Mi actitud de ser, repito, la de una apertura, escuchar a Dios. Y si lo que Dios me dice no me gusta, no está de acuerdo con lo que yo pienso, pues ¿quién estará equivocado? Dios no, porque Dios no se puede equivocar. Entonces, si yo soy consciente de que lo que Dios me dice es distinto de lo que yo pienso, pues si amo a Dios, si quiero caminar y comportarme de acuerdo con la verdad, de acuerdo con Dios, tendré que cambiar, tendré que corregirme. Por eso sirve para corregir, dice San Pablo a Timoteo. Un detalle muy interesante, fijémonos que cuando estamos en misa, ¿no?, el sacerdote en un momento dado nos dice que es el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros le decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Fijémonos que esto, si no conocemos el Antiguo Testamento, no se entiende. Jesús llamarle Cordero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa que Cristo es el Cordero Pascual? En el Apocalipsis también se nos presenta a Jesús como un cordero que está degollado, pero que está de pie. Es decir, está resucitado.
Quizás si leemos lo que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 7. Alejad la vieja levadura para ser masa nueva, como sois ácimos, porque nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido inmolada. Por consiguiente, fijémonos que él tiene relación a la Pascua judía. Recordarán, no sé si hace falta leerlo, supongo que no, porque es bastante conocido, en el libro del Éxodo, cuando Dios indica a Moisés que deben matar a un cordero, que no sea sin defecto, que deben reservarlo, y que la sangre de aquel cordero marcar las puertas cuando están en Egipto, y cuando llegue el momento que van a morir los primogénitos de egipcios, el que esté en aquella casa que está marcada con la sangre del cordero, no le pasará nada. Y en recuerdo de aquello, los judíos comieron un cordero asado y cada año celebran este acontecimiento de la salida de Egipto, digámoslo así, de hecho milagrosamente, lo celebran para dar gracias a Dios, etcétera, comiendo el cordero pascual. Por lo tanto, aquí tenemos cómo aquello que ocurrió en Egipto, en el Éxodo, nos ayuda a comprender la obra redentora de Jesús. Es decir, fijémonos que en el Antiguo Testamento tenemos acontecimientos, hechos, que son tipo y figura de lo que es en Jesús, y que por lo tanto nos ayuda a entender lo que hizo Jesús. El mismo San Pedro nos lo explica bastante bien. Fíjense, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Considerando que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir según la tradición de vuestros padres, no con plata y oro, corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. San Pedro nos recalca este hecho. Hemos sido comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como del cordero inmaculado, sin mancha, etc. Lo que Juan Bautista dice cuando ve pasar a Jesús, y están allí Juan y Santiago. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, fijémonos que es importantísimo conocer el Antiguo Testamento para conocer a Jesús. Pero es más, ¿se acuerdan que, no sé si hará falta leerlo, en el profeta Ezequiel se nos habla del pastor, de los malos pastores, y de que Dios mismo vendrá a pastorear, vendrá como pastor a cuidar del rebaño? No sé si es necesario leerlo, creo que no, porque es un texto que más o menos es bastante conocido. Lo tenemos en Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 y 12. Y si nos acordamos, Jesús mismo se presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Cuando los judíos escuchaban a Jesús decir esto, conocían la Biblia. Todos estos pasajes que vamos leyendo del Antiguo Testamento, ellos lo conocían. En la sinagoga cada día se leía. Por lo tanto, ¿por qué no lo entendieron? ¿Por qué la mayoría no lo acogieron? Yo creo que sería bueno que lo pensáramos un poco. Es la consecuencia de un prejuicio, de una idea que les parece que es inamovible y les falta esa actitud de abrirse a lo que Dios le quiere enseñar, abrirse a Dios. Podríamos decir, ¿pudo hacer Jesús más cosas para demostrarles que Él realmente era el Mesías esperado? Cuando Juan Bautista, que está en la cárcel, envía a unos discípulos suyos a preguntarle a Jesús,
¿Eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Se acuerdan qué hizo Jesús? Nos dice el evangelista. Hizo milagros delante de ellos y le dijo, decidle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Que los ciegos ven, que los cojos andan y que los pobres son evangelizados. ¿Por qué? Porque Juan Bautista conocía aquellos textos de Isaías y de otros profetas que anunciaban esa acción liberadora de Jesús. Pero repito, yo creo que sería bueno que nos demos cuenta, que descubramos cuántas veces nosotros estamos escuchando un texto de la Biblia y no nos afecta. Y no nos enteramos. ¿Por qué? ¿No será que nos falta esa humildad y esta disponibilidad a escuchar lo que Dios me quiera decir? Porque no olvidemos que cuando leemos la palabra de Dios, el autor de este libro, Dios, está presente y por lo tanto me está hablando a mí. Y a veces nos resbala. Ya son textos conocidos, ya lo sabemos. Pero yo quisiera detenerme un poco más en los textos del Antiguo Testamento que se refieren a la pasión. Recordemos que esto fue el gran escándalo de los mismos apóstoles y de los discípulos cercanos. Recordemos los de Emaús, desengañados, desanimados, se iban el día de Pascua. Y Jesús les sale al encuentro y les recuerda todos esos textos en los que estaba ya predicho que el Mesías moriría, que el Mesías sufriría, pero que resucitaría. Vamos a ver algunos de esos textos. Fijémonos en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate sobremanera, hija de Sión, grita exultante, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Yo creo que no hace falta leer el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, fijémonos cómo Zacarías nos anuncia que el Mesías esperado entrará, triunfante, pero humilde, montado en un pollino, no en un caballo. Y Jesús, precisamente para que se cumpla esto, recordemos que manda llamar, manda pedir, es decir, que vayan a buscar un pollino, es decir, es Él el que promueve el que esto se haga, se monta sobre Él, todos los adornan, todo entra en triunfante. Veamos ahora el Salmo 22, 21. Es un texto un poco largo, vamos a leerlo del 1 al 19. Al maestro del coro sobre la cierva de la aurora, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi socorro, de las palabras de mi gemido. Un momento, ¿qué les recuerda esto? Fíjense que son las palabras de Jesús en la cruz. Por lo tanto, fijémonos que si tenemos en cuenta que los judíos a la hora de citar un salmo no lo hacía como nosotros, el Salmo 22, 21, no, sino que lo hacían como nosotros recordamos o citamos una oración. Hablamos del Padre Nuestro, porque empieza así, Padre Nuestro. Hablamos del Ave María, porque empieza Ave María, gracia plena en latín. Entonces ellos citaban los salmos citando cómo comenzaban. Por lo tanto, Jesús en la cruz cita este salmo. Los que estaban presentes lo conocían, porque lo recitaban. Por lo tanto, fijémonos que lo que está haciendo Jesús en la cruz, además sin duda alguna de expresar su situación, era recordar a los presentes que se estaban cumpliendo ese salmo, que lo estaban realizando ellos. Es decir, nos damos cuenta que Jesús hasta el último instante intenta que se den cuenta que Él es el Mesías esperado. Vamos a seguir leyéndolo. Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y tú no me atiendes.
Con todo, tú eres el Santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron liberados. En ti confiaron y no fueron confundidos. Pero yo soy un gusano, no un hombre, el oprobio de los hombres y el desecho del pueblo. Búrlanse de mí cuantos me ven, abren los labios y mueven la cabeza. Se encomendó a Yahvé, dicen, líbrele, sálvele él, pues dice que le es grato. Y en verdad tú eres el que me sacaste del vientre, el que me inspirabas confianza desde los pechos de mi madre. Desde el útero fui entregado a ti, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés alejado de mí, que estoy angustiado. Acércate, pues nadie viene en mi ayuda. Rodéanme toros en gran número, cércanme novillos de Basán. Abren sus bocas contra mí, cual león rapaz y rugiente. Me derramo como agua, todos mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mis entrañas. Seco está como un tejón mi paladar, mi lengua está pegada a las fauces y me han echado al polvo de la muerte. Me rodean como perros, me cerca una turba de malvados, han taladrado mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y contemplan, se han repartido mis vestidos y echan a suertes sobre mi túnica. O sea, como ven, es lo que hicieron. Esta descripción de que le rodean como perros rabiosos, como toros, es decir, esa actitud de agresividad, de odio de todos los que estaban allá. Incluso las palabras que dijeron, si eres hijo de Dios, que lo salve, que baje y creeremos en él, ¿no? Y ese otro detalle de la sed de Jesús en la cruz, de que, fijémonos que David, que escribe este salmo, no conocía el suplicio de la cruz. Eso es un invento de los romanos, muy posterior, por lo tanto. Entonces, lo describe. No dice, me han crucificado, dice, han taladrado mis manos y mis pies. Es decir, la crucifixión es eso. Y han repartido mi túnica, se han repartido mi ropa. Fijémonos que los que hicieron eso no conocían el Salmo, porque los que crucificaron a Jesús, los que se repartieron sus ropas, eran soldados romanos. Es decir, observamos cómo Dios, nos ha dado toda una cantidad de pistas, diríamos así, para que descubramos que es ese el Mesías tan largamente esperado desde tiempos de Adán y Eva. Pero cuando se refiere a ese proyecto de Dios que pasa por la cruz, ya se escandalizan. Y yo me plantearía, ¿y no nos pasa eso a nosotros muchas veces? Cuando llegan las dificultades, cuando llegan los sufrimientos, nos desconcertamos. ¿Y qué he hecho yo? Dicen algunos, ¿qué he hecho yo para que me pase esto? ¿Qué hizo Jesús para que le pasara? Es la oportunidad, la manera como Jesús nos mostró hasta qué extremo nos ama, que el Padre nos mostró hasta qué extremo nos ama. Tanto amó Dios al mundo, dirá San Juan, que nos dio a su Hijo, y nos lo dio así. Por lo tanto, ¿no les parece que en una dificultad, y cuanto más grave sea esa dificultad, es una oportunidad única para mostrar que realmente amamos a Dios, que realmente amamos a Jesús? Es más, en fin, aquí esto ya nos iríamos a otro tema, es la manera, la medida que nosotros aceptamos esa situación y la aceptamos unidas a Jesús, esto nos une más íntimamente a Jesús, nos hace colaboradores íntimos con Jesús. Aquello que decía San Pablo, suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Somos, junto con Cristo, corredentores, colaboramos a la salvación de nuestro tiempo. Y yo creo que necesita mucha salvación en nuestro tiempo el mundo.
pero con más detalles todavía nos los dirá Isaías. Vayamos al profeta Isaías. Primero podemos ver el capítulo 50, los versículos 5 y 6. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resisto, no me echo atrás. He dado mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, y no escondí mi rostro ante las injurias y los esputos. Creo que no hace falta buscar el Nuevo Testamento, está expresado de una manera muy clara lo que hicieron con Jesús. La violencia e incluso los esputos, que nos consta en el Evangelio que lo hicieron. Pero sobre todo, veamos el capítulo 53 de Isaías. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Vale, hasta aquí, hemos leído hasta el versículo 5, del 1 al 5, continuaremos enseguida, ¿no? O sea, observen cómo nos describe el estado en el que está Jesús. Si nos fijamos, si leemos este capítulo 53 de Isaías despacio, reflexionando, veremos que es como una meditación de la pasión de Jesús, entrando en todos los detalles. Porque fíjese que aquí Isaías va al fondo del sentido de ese sufrimiento. Es un hombre de dolores, es decir, fueron muchos los sufrimientos de Jesús. No tiene atractivo su figura. Cuando Pilato lo presenta, realmente el aspecto de Jesús no debía ser muy grato. Sin embargo, nos dice, fue traspasado por nuestras iniquidades, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y en sus heridas hemos sido curados. Tiene un sentido salvador. Jesús se hizo solidario de nuestros pecados. Tomó nuestros pecados. San Pablo nos dirá en la segunda carta a los Corintios que por nosotros se hizo pecado, no pecador, pecado, como la personificación del pecado mismo. Podemos seguir desde el versículo 6. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Bueno, fíjense aquí otro aspecto que vemos en la pasión de Jesús. Su silencio. Se extraña el mismo pontífice, el mismo, incluso Pilato. ¿A mí no me dices nada? Jesús nos dice aquí como un cordero mudo ante los que le trasquilaban. Pero nos dice, éramos como ovejas descarriadas. Cada uno seguía su camino. Es decir, había una falta de fe, una falta de obediencia a la voluntad de Dios. Cada uno buscaba sus intereses. Y no ocurre algo así entre nosotros. Y Jesús cargó con esas iniquidades nuestras para ayudarnos a lo que San Pablo dirá, la obediencia de la fe. Y yo creo que hoy día esa obediencia de la fe cuesta. Y sin embargo, es lo único que nos da la paz. Es lo único que nos da la posibilidad de ser felices.
Sigamos desde el versículo 8. Fue arrebatado por un juicio inicuo sin que nadie defendiera su causa, pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca. Aquí, si nos fijamos, nos indica otros aspectos importantes que vemos en la pasión. Un juicio inicuo. Nadie le defiende. De hecho, la sentencia estaba dada antes de hacer el juicio. Buscan testigos falsos. No cabe más iniquidad, ¿no?, en un juicio así. Y que fue tratado como un malhechor más. Lo vemos que va a la cruz con dos malhechores comunes. Y ahí está puesto en el Calvario con uno a su derecha y otro a izquierda, es decir, uno más ante la gente. Es contado como un malhechor, igualado a ellos. Sigamos desde el versículo 10. Quiso Yahvé quebrantarle con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Un momento, hasta aquí, porque este es un versículo muy interesante. No sé si se dan cuenta que cambia un poco el tono de la profecía. Nos dice que esa pasión, ese sufrimiento, Dios lo quiso. Observen la diferencia entre que Dios lo quiso o que Dios lo promovió. Dios no lo quiso en el sentido de que fuese el que empujara a los malhechores y a todos aquellos a hacerlo. No, en este sentido no. Sino que dejando la libertad, aceptó ese sufrimiento como un medio para manifestar ante el mundo hasta qué punto Dios nos ama. Y otra cosa más, hasta qué punto es terrible el pecado que mereció todo esto. Nos salva Jesús con su muerte, pero con ese tipo de muerte. Porque, fíjense que aquí aparece igualmente que ese sufrimiento es voluntario, es aceptado y es ofrecido. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, pero fijémonos que eso no termina en fracaso. Verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Es decir, precisamente por ese sufrimiento aceptado y ofrecido con amor. Recuerden que Jesús nos dice el Evangelio de San Juan, cuando salió del cenáculo para ir al huerto, dice aquello de: conviene que el mundo sepa que amo al Padre. Levantaos, vamos. Es decir, con esta actitud de Jesús muestra hasta dónde llega su amor al Padre y su amor a nosotros. Por lo tanto, por este hecho, por ese amor heroico, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, dirá Jesús, merece que tenga prolongada descendencia y que el deseo de Yahvé prosperará. Es decir, habrá santos, habrá quienes acepten y habrá quienes realicen el proyecto de Dios pensado desde toda la eternidad. Quedará recapitulado en Cristo, pero evidentemente respetando la libertad de nosotros. Continuemos del versículo 11. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y dividirá la presa con los poderosos, por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Se observen que Isaías aquí nos llega a todos los detalles de la pasión, pero llega al fondo de del motivo de esa pasión y de los frutos de esa pasión. O sea, como digo, es una profunda meditación de la pasión de Jesús. Pero observen que dice que precisamente por la fatiga de su alma, muchos serán justificados,
muchos se saciarán de su conocimiento. O sea, podremos conocer realmente mucho más profundamente a Cristo y a Dios Padre y al Espíritu Santo, evidentemente, porque aquí intervienen las tres personas. Y por la fatiga, precisamente, de él. El justo, mi siervo, justificará a muchos, o sea, hará santos a muchos, porque cargará con sus pecados. Dicho sea de paso, si reflexionamos un poco en todo esto que nos dice el profeta Isaías, Dios a través de Isaías, ¿creen que realmente es razonable que tengamos miedo a Dios? Si Dios ha hecho todo esto por amor nuestro, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, ¿es justo que le tengamos miedo? No es justo. Yo creo que no se lo merece. No se merece que le tengamos miedo. Por eso dice, por eso yo le daré parte en la muchedumbre, es decir, tendrá éxito. No es un fracasado. Eso de repartir supone triunfo. Los ejércitos de entonces, muchos se alimentaban del botín que cogían. Pues él tendrá un gran botín, es decir, un gran triunfo. Pero, dice, dividirá entre los poderosos y por haber sido contado entre los pecadores y llevado sobre sí los pecados de muchos. Y un detalle, intercediendo por los pecadores. Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y eso lo dice Jesús cuando lo están crucificando. Y el texto nos dice que lo decía una y otra vez, Padre, perdónalos. A veces nos cuesta mucho perdonar. Y seguro que eso que a nosotros nos cuesta perdonar no es ni mínimamente parecido a lo que perdonó Jesús. Pero además, y vamos a terminar con esto, tenemos otro texto, otro detalle. Volvemos al Salmo, ahora en este caso al Salmo 16, del 8 al 11. Tengo siempre a Yahvé ante mí, porque está a mi diestra, no me moveré. Por eso se alegra mi corazón y jubila mi lengua, y aún mi carne descansa segura. Pues no abandonarás mi alma al Seol, ni permitirás que tu fiel vea la fosa. Tú me enseñarás el sendero de la vida, la hartura de alegría ante ti, las delicias a tu diestra para siempre. O sea, observen esta afirmación. No dejarás que tu fiel conozca la corrupción. Recuerden que el día de Pentecostés, cuando San Pedro pronuncia su discurso, su primer discurso, para demostrar que Jesús ha resucitado, cita este texto. Y hace ver que este salmo lo escribe David, que no fue David el que no experimentó la corrupción, porque dice, entre nosotros está todavía su sepulcro. Pero hablando proféticamente se refería al Mesías, que no vería la corrupción, sino que resucitaría. O sea, observemos cómo cuando Jesús en el camino de Maús les recuerda a aquellos que marchaban desanimados y desorientados, digámoslo así, el Antiguo Testamento le pudo demostrar, sin duda mucho mejor y con muchos más textos, cómo realmente Dios había anunciado con todo detalle la pasión redentora y la resurrección. Pero, repito, los prejuicios les impidió verlo. Esa falta de apertura a aceptar lo que Dios me quiere decir les hizo que no se enteraran. Por consiguiente, yo pienso que es bueno que aprendamos a tomar esa actitud de escucha, de estar dispuestos a cambiar lo que Dios me muestre que no es correcto con lo que Él me dice. Entonces, iré avanzando en esa cercanía a Dios y en ese camino de salvación. Bueno, por hoy terminamos, se ha hecho un poquitín largo quizás,
Y Dios mediante, el próximo día continuaremos, ahora ya en el Nuevo Testamento, está nuestra fe, creo en Jesús.